Muy buenas tardes a todos los camaradas que nos sintonizan, ya sea a través de Zoom o a través de la plataforma Facebook de CENCO de la sección 22. Bienvenidos a esta nueva transmisión del día de hoy. El día de hoy tenemos un tema muy importante, muy relevante, dado los acontecimientos que están sucediendo a nivel nacional con el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, con la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación y con la sección 22 de Oaxaca. Muy buenas tardes. Es un tema muy interesante. Saludo primeramente a mi compañero Alfredo Canto Góngora, quien es el político organizativo del sector Ocotlán. Muy buenas tardes, maestro. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes, gracias. Mi nombre es Isaac Hernández, soy el representante del sector Ocotlán. Y antes de presentar a nuestro ponente, quisiera agradecer a los compañeros de CENCOS 22, al compañero Wilber Santiago, gracias maestro, a su equipo de CENCOS 22, a la camarada Daisy y demás compañeros que integran el equipo. Gracias por facilitarnos esta parte de la transmisión. Y si les parece, iniciamos entonces el día de hoy con nuestro ponente, el maestro Ramón Cobo Cutz. Voy a pedirle al maestro Alfredo Canto para que nos haga la presentación del conferencista que tenemos el día de hoy. Adelante, maestro Alfredo. Como no, compañeros, compañeras, buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta transmisión. Vamos a presentar al compañero ponente, Ramón Cobo Cutz, que estudió para profesor de educación primaria en el Centro Regional de Educación Normal en Puebla, Guerrero. Estudió la especialidad de Geografía en la Escuela Normal Superior de la Universidad Autónoma de Guerrero. Estudió también la especialidad de Historia en la Escuela Normal Superior de México. Dentro de su experiencia laboral, encontramos que laboró en escuelas primarias en el estado de Chihuahua y Veracruz. También trabajó en escuelas secundarias en el estado de México. Fue catedrático de la Escuela Normal Superior de Guerrero y de la Escuela Normal Superior de México. En su participación sindical, es uno de los fundadores de la CENTE, ya que participó en el primer Foro Nacional de Trabajadores de la Educación los días 17 y 18 de diciembre del año de 1979. Además, promovió la constitución del Consejo Central de Lucha Magisterial del Valle de México el 13 de junio de 1980, donde lo eligieron secretario de Prensa y Propaganda. También, al desarrollarse la lucha magisterial en el Valle de México, la sección 36 se convierte en uno de los dirigentes más reconocidos, por lo que es electo secretario general del Comité Seccional Democrático en un congreso de masas efectuado el 13 de noviembre de 1980. También integró la Comisión Nacional Única de Negociación de la CENTE durante la huelga nacional de abril-mayo de 1989. Participó como delegado en los primeros 4 congresos nacionales ordinarios de la CENTE. Actualmente es conferencista en varias secciones y delegaciones sindicales integrantes de la CENTE. También tiene publicaciones, es decir, fue fundador y director general de la revista Caminemos. También fundador y director general del periódico La Verdad del Pueblo. Es autor de varios folletos, entre los que podemos mencionar El sindicalismo clasista, La CENTE, una experiencia clasista, El maestro de la educación y la lucha de clases, y El sindicalismo clasista. También es autor de algunos libros como 30 años de lucha clasista del magisterio mexicano en el periodo 1979-2009. También escribió una antología para cursos brigadistas. Ha publicado decenas de informáticas y antologías que abordan temas económicos, políticos, sindicales y educativos nacionales e internacionales. Así, a grandes rasgos, esta es la presentación del compañero conferencista Ramón Cobo Cutz. Bien, pues ahí tenemos toda la gran trayectoria y experiencia que tiene el maestro Ramón. Gracias, profesor Alfredo. Y pues el tema de hoy
tan esperado, la pulverización del CENTE y la defensa de la CENTE. Vamos a escuchar entonces a el maestro Ramón Cobucutz con la ponencia del día de hoy. Adelante, maestro Ramón. Muy buenas tardes, compañeros, maestros de distintos estados de la República y particularmente del contingente combativo del magisterio mexicano, que son los maestros de Oaxaca. Agradezco la invitación que se me hizo para abordar ese tema muy importante, porque precisamente en estos días, en estos meses, en esta época que estamos viviendo, se está enfrentando la mayor ofensiva de la gran burguesía, del capitalismo y su engendro al imperialismo en contra de los trabajadores en todo el mundo. Una agresión brutal en contra del sindicalismo que está afectando a contingentes que en el pasado fueron la gloria del sindicalismo, como fue la clase obrera inglesa, francesa, alemana, rusa, de Estados Unidos y otras partes, que hoy mantienen una posición pasiva, en que han sido, por un lado, cooptados sus principales dirigentes y la masa trabajadora en lo general han sido sometidos aún más al yugo de la explotación capitalista. Esto se está dando en todo el mundo. Si dudamos de esta afirmación, debemos tomar ejemplos de qué está sucediendo, qué agresiones está viviendo la clase trabajadora en Europa. Y sin embargo, la respuesta es mínima. Lo mismo está pasando con Latinoamérica, que tiene distintos países con una clase obrera, un magisterio muy combativo, y que en este momento, salvo algunos contingentes que podemos mencionar de Ecuador, de Bolivia, de Chile, y el caso de México, los demás contingentes que en el pasado fueron muy combativos, hoy se mantienen pasivos. Vamos a abordar este tema muy importante porque estamos viviendo esta agresión en México en lo particular. Quiero presentar 4 aspectos. El tema es muy importante. Primero, abordar el sindicalismo, escuela para la revolución proletaria. Si no entendemos la importancia del sindicalismo, no vamos a entender qué es lo que estamos perdiendo. En este momento, en México se está dando esa brutal ofensiva a tal grado que hasta los gobernantes se ufanan de decir en el Zócalo de la Ciudad de México, el magisterio en nuestros 3 años no se han movido, se mantienen pasivos, hasta lo presentan como un éxito. Lo mismo está sucediendo con funcionarios en Oaxaca, el gobernador, el director general del IEPO, que han dicho en nuestros 3 años el magisterio de Oaxaca ha estado muy tranquilo. Para ellos es una gloria, pero para el magisterio combativo de Oaxaca es una agresión brutal. ¿Por qué razón? Porque las condiciones de existencia, no solo del pueblo mexicano, sino en particular del magisterio, son drásticamente ofensivas. Solo quiero dar un ejemplo en esta parte. Se está cacareando mucho que en 3 años se ha incrementado el salario mínimo al 65%. En 2018 el salario mínimo era de 86 pesos y ahora a partir del 1 de enero hay que estar felices. Es de 172 pesos y en la frontera de 260. Yo pregunto, ¿y cómo le ha ido al Magisterio Nacional? En 2018 el salario de un maestro de primaria era equivalente
a un poco más de 3 salarios mínimos, casi 4 salarios mínimos. Y en este momento, si hablamos de 4 salarios mínimos, estaríamos hablando por lo menos de 650 pesos diarios. Pregunto al Magisterio Nacional, ¿este es el salario que están percibiendo? Bueno, por eso quería plantear el sindicalismo escuela para la revolución proletaria. 2, ofensiva capitalista contra el sindicalismo. 3, la pulverización del CENTE y su neocorporativización. Y 4, con la CENTE construyamos el auténtico sindicato, el sindicato de clase. En el primer aspecto, no podemos dejar de mencionar que los sindicatos surgieron como consecuencia de una larga acumulación de experiencia de lucha de los trabajadores de la clase obrera, principalmente inglesa, francesa, en una primera etapa, en contra de la explotación. Y en este contexto de la lucha contra la explotación, se vivió la gran experiencia de la lucha contra las máquinas, el maquinismo o ludismo. Al mismo tiempo, la lucha ante los fracasos de la clase obrera, que con sangre fue construyendo su experiencia, fue desarrollando sus conocimientos, se desarrolló el mutualismo, el cooperativismo, y en ese periodo también va surgiendo aceleradamente la concepción del proletariado en cuanto a la lucha por la transformación social. Y en este aspecto también surge el socialismo utópico en los años 10, 20 del siglo XIX. Y finalmente, como corolario de esta gran experiencia, se desarrolla el sindicalismo, teniendo como antecedente las trade uniones en Inglaterra y posteriormente la gran experiencia que desarrolla el proletariado francés. De ahí, una serie de experiencias que vamos a vivir. Los sindicatos surgieron como una necesidad de luchar contra la explotación, contra las condiciones miserables de existencia, contra la falta de educación, contra la ausencia de libertades y condiciones óptimas de existencia. Al mismo tiempo, tenemos que mencionar que en los años 40 del siglo XIX se va construyendo el pensamiento revolucionario, va surgiendo la ideología de la clase obrera, del proletariado, que va a ser el marxismo, que surge en 1844, que va a desarrollar una gran experiencia de construcción partidaria, que va a ser la aportación de la Liga de los Justos, a la cual se van a incorporar en febrero de 1847 Carlos Marx y Federico Engels, y que en un congreso de la Liga de los Justos realizado en noviembre de ese año, la Liga de los Justos se transforma en la Liga de los Comunistas y se nombran a Carlos Marx y Federico Engels como responsables para elaborar la línea, el programa de la clase obrera, un documento que hasta hoy, a pesar del intento de destruirlo, sigue siendo un paradigma para todos los proletarios del mundo, el Manifiesto Comunista, publicado en febrero de 1848 en distintos idiomas. A partir de ahí, la lucha de clases a nivel de Francia se va a intensificar mucho más, y de ahí se va a arribar a la construcción también, al mismo tiempo que los sindicatos, también los partidos proletarios. Esta lucha que desarrolla la clase obrera va a tener un primer éxito
la creación de la primera internacional comunista de 1864 a 1872. Y en este periodo se va a vivir una formidable experiencia para todos los proletarios del mundo. La Comuna de París, un acontecimiento significado por la clase obrera francesa, que lograron la toma del poder, aunque en forma efímera, de febrero a mayo de 1848, y que terminó con una brutal represión de la clase obrera por el ejército francés, servil a la clase dominante, a la burguesía, que coludidos con el ejército alemán que habían invadido Francia, aplastaron a esta primera experiencia. Sin embargo, la Comuna de París nos enseñó muchísimo, principalmente demostró que la clase obrera, el proletariado, tiene todas las posibilidades y las condiciones para la toma del poder. Que Marx mencionó en su momento fue tomar el cielo por asalto. En 1872 desapareció la primera internacional, que jugó un papel muy importante de difundir el pensamiento marxista, la línea marxista que estaba en pleno desarrollo en aquella época. En 1886 se vive la gran experiencia de la huelga en que participaron más de 400,000 obreros de la Confederación Americana del Trabajo, que aglutinaba a obreros de Estados Unidos y de Canadá, y precisamente de este gran acontecimiento, de ahí surge la lucha por la jornada laboral de 8 horas, al mismo tiempo que va a ser reconocida la fecha del 1 de mayo como Día Internacional de Lucha del Proletariado Mundial, misma que se va a consolidar en el Congreso Socialista de 1889 en París, en que Federico Engels, sobreviviente de esta primera época del marxismo, es quien inaugura este Congreso, y de ahí van a salir acuerdos muy importantes. Para el sindicalismo es el reconocimiento mundial de su importancia. Hasta aquí podemos mencionar un aspecto importante del gran desarrollo que el sindicalismo está teniendo. Pero también tenemos que mencionar que la clase dominante, la burguesía, nunca ha estado cruzada de brazos. Ellos saben que van a perder, y los explotados, los oprimidos, no sabemos qué vamos a ganar. Por eso, la burguesía se ha preocupado al mismo tiempo de explotar a los trabajadores, de robarles su fuerza de trabajo, también de alienarlos, de neutralizarlos en el pensamiento, de castrar el pensamiento del proletariado. Esta explotación y la alienación han sido fundamentales precisamente para someter a los trabajadores. Ellos entienden que no es posible permitir que los obreros se organicen, que el sindicalismo alcance las cimas que permitan la liberación y la emancipación de los explotados. Y para eso comienzan a infiltrar a los sindicatos. La infiltración de los sindicatos es para mermar su combatividad. Y en este trabajo van a jugar un papel muy importante, por un lado, los agentes burgueses, y al mismo tiempo el revisionismo y el oportunismo que también se estaba gestando entre las corrientes revolucionarias oportunistas, que estaban buscando cómo aprovecharse de la lucha, cómo
arrancarle un plato de lentejas a la patronal, sirviéndolo incondicionalmente y traicionando a las masas trabajadoras. Esto comienza a darse desde esta época. Sin embargo, el sindicalismo ha continuado y alcanza un gran auge en la antesala de la Primera Guerra Mundial. Estamos hablando ya de 1912, 1914, en que a pesar de la gran lucha que dio el proletariado internacional, no pudieron detener esta gran guerra europea que hoy se conoce como Primera Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, el sindicalismo alcanza sus mayores glorias, difundiéndose el sindicalismo en todo el mundo, pero también los enemigos estaban muy atentos, estaban pendientes de cómo derrotar a los sindicalistas. Es muy importante esto. ¿Por qué? Porque los sindicatos son escuelas de lucha, son escuelas para la revolución, en donde los trabajadores, los obreros, los maestros encuentran sus primeras lecciones de unidad, de organización, de disciplina, de dirección y de combatividad. Muchas veces decimos, ¿por qué el contingente de X estado es muy combativo? ¿Y por qué en nuestro estado no es así? Porque no hemos hecho el trabajo. Nadie, los revolucionarios no nacen. Los revolucionarios se hacen en la práctica concreta de la lucha de clases. Esto implica que nosotros tenemos que trabajar por unirnos. Todos los trabajadores, todos los explotados tenemos que esmerarnos en trabajar por la unidad. No permitamos que por cualquier tontería nos dividamos. La división de los trabajadores solamente favorece a los explotadores, a la clase dominante y a su Estado. Además, muchas veces nos quejamos, pero es que en mi escuela, en mi ejido, en la fábrica, no quieren unirse. O si se unen, pero solamente por demandas meramente económicas. Tenemos precisamente que trabajar junto con la unidad, trabajar la organización. De nada sirve estar unidos si no estamos organizados. Esto va de la mano. La organización precisamente plantea combatir toda espontaneidad. Nunca debemos apostarle, ahí se va en la lucha. No, la lucha tiene que ser científica, tiene que estar planificada. No dejemos que tengamos que luchar por suerte, porque tuvimos la fortuna de que en esta ocasión las masas se levantaron, las masas se concientizan y las masas con conciencia de clase pueden transformar a la propia sociedad. Al mismo tiempo, la disciplina. El enemigo también impulsa que hay que acabar con la disciplina. Y ahí juegan también su papel los anarquistas, cuando no aceptan autoridad, no aceptan dirección, sino ahí se va. Y en nuestro movimiento, en la CENTE, está cundiendo mucho los famosos colectivos. ¿Qué experiencias tenemos de los colectivos? De que no hay quien dirige, no hay disciplina y sencillamente las tareas no se cumplen. Y con esto, ¿quién se favorece? Se favorece a la clase dominante. Al mismo tiempo, en la lucha tenemos que forjar a nuestros propios dirigentes. Nada justifica que los dirigentes no estén preparados ideológica y políticamente. Muchas veces dejamos que surjan las direcciones a la espontaneidad.
hacemos los amarres y para esto tiene mucha experiencia la coordinadora nacional, sobre todo en los últimos años. Hacemos los amarres y no llevamos a la gente más combativa, con más conciencia de clase, sino quienes tienen mejores condiciones de hacer cochupos. Entonces, esto a la larga va provocando la degeneración del propio movimiento. Esta experiencia, yo creo que los compañeros de Oaxaca deben sistematizarla. Vean la gran riqueza de aportación del movimiento oaxaqueño de 1980 hasta 2005, 2006. Y de ahí en adelante comienza la degeneración y ahora estamos viendo qué golpe se le está dando a la coordinadora nacional. Y esto no es algo gratuito. Esto es provocado por el enemigo de clase y hoy lo estamos comprobando. Es el propio Estado quien está detrás y que han cooptado a una parte de la dirección que en su balance, en el balance del movimiento, debemos precisamente hacer un análisis, una crítica y autocrítica y al mismo tiempo buscar las formas de superar esa difícil situación en que están. Los sindicatos son escuelas para la revolución, porque precisamente enarbolan la lucha por mejoras económicas, sociales y profesionales. Y al mismo tiempo, en esas luchas se busca arrancar conquistas. Logramos una conquista. Por ejemplo, en este momento soñemos un rato, con más del 70% del poder adquisitivo del salario que se ha perdido. No esperemos, así como le mandan limosnas a los viejitos y al pueblo, y con eso se pretende tener contento a este mismo pueblo. Así esperemos que la limosna venga del cielo. Ya transcurrieron 3 años, compañeros. ¿Cuántos ofrecimientos hubo y qué se ha resuelto? Se dice que los maestros están muy contentos, pero ¿qué aumento salarial se dio en el 2019, en el 20 y el 21? Son de 4, 5%. En total se ha dado cuando mucho el 15%, cuando se ha perdido un 70% del poder adquisitivo y el salario mínimo se ha incrementado a expresión del propio gobierno un 65%. Bien. En este contexto, mencioné desde un principio que la clase dominante ha buscado aplastar a los sindicatos. En México tuvimos una experiencia revolucionaria muy importante. Durante la revolución de 1910 a 1920, amplios sectores del magisterio buscaron ir construyendo la organización sindical. Y tenemos que recordar que en 1914, 1915, cuando el ejército zapatista tomó la Ciudad de México, a influencia de Otilio Montaño, se formó un sindicato importante, el Sindicato de Maestros de Escuela, que asumió un papel muy importante en la lucha revolucionaria, juntamente con el Ejército Libertador del Sur de Emiliano Zapata. Y que cuando la burguesía triunfó en la revolución, con Carranza y otros reprimieron este gran movimiento. Sin embargo, sirvió de semilla para la lucha por la construcción de la organización sindical. Podemos hablar de la gran combatividad de los maestros en la construcción de su organización. Desde 1919, en la primera huelga de los maestros del Distrito Federal, en los años 20, en los años 30, es el auge del movimiento magisterial que va a cristalizar con
la fundación del primer sindicato nacional, el STER, Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de la República Mexicana, que sin embargo, desde el momento en que surgió, fue combatido por el propio Estado, fue combatido por las organizaciones charras que estaban surgiendo, principalmente de la CTM, en donde destacaban cinco dirigentes conocidos como los 5 lobitos, entre ellos Fidel Velázquez, que encabezaron la lucha contra el STER. Finalmente, este sindicato desapareció, se pulverizó esta naciente organización, surgieron facciones por todas partes y con eso su derrota. De ahí que en 1943, por la influencia del gobierno del militar Manuel Ávila Camacho, fue que se convocó a un Congreso de Unidad y de ahí surgió el CENTE en diciembre de 1943, que en estos días va a cumplir 78 años el CENTE. Durante estos 78 años, salvo en determinadas luchas en favor de las demandas de los maestros, en lo general nunca se consolidó como sindicato, sino fue una corporación. Y tenemos que ser claros, no confundamos el corporativismo con el sindicalismo. El corporativismo significa que la organización forma parte del cuerpo del Estado. Está al servicio de la clase dominante y del Estado. Ese es el corporativismo, que en nuestro país folclóricamente se le ha llamado charrismo sindical. Desde entonces, en los años 30, comienza la charrificación de las organizaciones obreras, los mineros. El sindicato minero, que fue muy combativo, se charrificó. Y precisamente el primer cacique de los mineros fue Napoleón Gómez, el padre del actual Napoleón Gómez Urrutia. Su papá fue el cacique, el charro principal de los mineros, y hoy que el charrismo ya no le sirve al actual sistema, se está buscando neocorporativizarlo, y ahora se trata supuestamente de democratizar los sindicatos. Compañeros, tenemos que ir aclarando algunas cosas. Urge la democratización de los sindicatos, pero la democratización no puede venir de la patronal, no puede venir del Estado. La democratización tiene que ser obra de los propios trabajadores. Ya estamos viviendo la experiencia en este momento. Por imposición en el pacto con Estados Unidos, del TEMEC, le exigen al gobierno que tenga que modificar la legislación laboral, que tenga que darse reconocimiento a los sindicatos, que haya contratos colectivos, que el planteamiento no es malo, nada más que cómo lo entiende la clase política, inclusive los progresistas, que ahora se supone que son de Morena, son los que le entendieron a su manera, al servicio de la patronal. Se impone el voto universal, directo y secreto, y se dice que lo máximo, ya estamos logrando la democracia. Esta democracia que se está imponiendo es exactamente como por decreto, se acabó con el neoliberalismo. Pregunto, ¿el neoliberalismo en México ha muerto? E inclusive la política que se está siguiendo con el nuevo aeropuerto, las obras del Istmo de Tehuantepec, el Tren Maya, realmente
está rompiendo con el neoliberalismo. ¿Todas estas obras van a servir al pueblo mexicano o van a beneficiar al gran capital? ¿Cuál es la esencia del neoliberalismo? Es privilegiar a la clase dominante, es intensificar la acumulación de capital. ¿Y qué es lo que se está planteando en este momento? Se está planteando beneficiar al pueblo. ¿Por qué es que no se pone atención a levantar la economía en el campo, a levantar la agricultura? ¿Por qué siguen emigrando miles y millones de compatriotas hacia los Estados Unidos? Y ahora se presenta como si fuera un éxito del gobierno, de que ya hay que aplaudir, que las remesas que envían ya van a alcanzar un récord de 50,000 millones de dólares. Pero esos 50,000 millones de dólares son enviados por nuestros paisanos esclavos que huyen del país porque este país no les está ofreciendo las condiciones óptimas para existencia, y además han tenido que sufrir al pasar en la frontera y ser agredidos inclusive por policías mexicanos. Y ahora las remesas ya se ven como un éxito del gobierno, se aplaude. No, esto demuestra que nuestro pueblo ha luchado permanentemente por mejorar las condiciones de sus propias familias. El éxito es de los trabajadores, no de ningún sistema demagógico. Bueno, y se pretende la democratización a través del voto universal, directo y secreto. ¿En qué momento se ha dado la libertad plena para que los propios trabajadores se organicen en las fábricas, se organicen, en el caso de los maestros, en las propias delegaciones, que no hay ni siquiera asambleas delegacionales, no hay asambleas sectoriales, asambleas regionales, asambleas estatales, no hay círculos de estudio, no hay escuelas de cuadros, no hay educación ideológica y política a las masas trabajadoras, y los llevan a la votación? Ya estamos viendo los resultados. En el caso de Pemex, los trabajadores disidentes han estado denunciando todo el atraco que se está haciendo a nombre de la democratización, y los charros de Deschamps se están imponiendo en todas partes. Pero ahora se dice, ya estamos practicando la democracia. Esa no es democracia. Esa es una política fascista, que es precisamente lo que conviene al capital. Pasamos con el CENTE. En el CENTE también se aprobó la democratización, el voto universal, directo y secreto. Ya tenemos las experiencias en Baja California, en Nayarit, en San Luis Potosí, en Coahuila, en Tlaxcala. Digamos, en cuál de esos estados las masas trabajadoras del magisterio participaron activamente para decidir un cambio real, un cambio de fondo en el sindicato. Tenemos que aclarar que democratización no significa levantar la mano o depositar un voto. En México tenemos más de 100 años de democracia burguesa, y la democracia burguesa no es democracia. La democracia popular es la capacidad y la facultad de las masas de decidir todo su qué hacer sindical. Son las masas trabajadoras quienes tienen que decidir mediante un proceso desde las masas, que comienza con la propia educación de la masa trabajadora y la forja de cuadros, a través de elevar la conciencia de clase. Entonces los propios trabajadores vayan discutiendo en este proceso de renovación en el CENTE, en donde se ha discutido la situación nacional, las condiciones de existencia del pueblo mexicano, los problemas que enfrentan los maestros, los problemas candentes de la educación nacional, y qué alternativa se va a proponer. ¿En dónde está el debate? En ninguna parte. Y en donde ha habido lucha
y discusión que es en la Coordinadora Nacional se pretende aplastar. Al mismo tiempo, el gobierno, protegiendo al charrismo sindical, a nombre de la democracia, están pulverizando al CENTE. Primero, la facción de Cepeda Salas. Cepeda Salas, sería bueno que los propios trabajadores de base, los que lo conocen, de sus secciones, de sus estados, que nos expliquen qué combatividad ha tenido Cepeda Salas, de dónde procede. Procede precisamente del engendro del charrismo sindical que viene desde Jongitud Barrios hasta el Bester Gordillo Morales. Fue el vista, como toda la capa mayor, la mafia mayor del CENTE, fueron elvistas. Y en 2013, cuando es aprendida el Bester Gordillo, de inmediato saltan Díaz de la Torre a sustituir a Elba. Y después del triunfo de Andrés Manuel López Obrador, ya Cepeda Salas se encarama en la dirección del CENTE. ¿En qué congresos? ¿Ha habido modificaciones sindicales, según se menciona ahora? ¿En quiénes decidieron? Más que de la camarilla de charros que han controlado el sindicato desde 1943. El CENTE, desde que surgió charro, y a través del tiempo fueron creando cacicazgos. El primer cacicazgo fue el de Jesús Robles Martínez, entronizado en 1955, y sirvió incondicionalmente a los gobiernos de Miguel Alemán, de Ruiz Cortines, de López Mateos, de Luis Echeverría. Pero ya en el gobierno de Luis Echeverría, después de la matanza de Tlatelolco, después de brutales represiones contra movimientos revolucionarios, ya el charrismo ya no le servía al Estado. De ahí el golpe contra el cacicazgo, y se impone a un pistolero del propio charrismo, Carlos Jongitud Barrios, que en los archivos hay documentación suficiente que me parece que debemos difundir. Cuando Jongitud Barrios apedreaba maestros desde el edificio de la actual sección 9ª, edificio que ahora está ocupando la Coordinadora Nacional, de ahí apedreando a maestros. Era un golpeador. Él se impone apoyado por el Estado. Con metralletas tomaron edificios sindicales, armas que les proporcionó el propio Estado. En 1974, en el Congreso de la Paz, Baja California, es ungido secretario general del CENTE, Carlos Jongitud Barrios. Y para poder convencer al magisterio a la disidencia, el Estado les envía un premio, la doble plaza. Y aquí es bueno tratar qué propuestas se están haciendo los charros de viejo cuño ahora en la democratización del sindicato. Un charro que voy a mencionar más al rato, Rafael Ochoa Guzmán, dice que se ha perdido una conquista la doble plaza, pero nunca han explicado que la doble plaza nunca ha sido una conquista, precisamente para el control en su época y para ahorrarse recursos. Al maestro con salarios miserables se le ofrece la doble plaza. De por sí el salario es miserable, con la doble plaza, doble explotación, doble miseria. Pero como es tanta la necesidad,
que la mayoría de los maestros pugnaron por la doble plaza. Lo mismo en el caso de secundarias, el tiempo completo. Eso no significaba un salario digno, no significaba un salario justo, sino doble explotación y doble miseria. Pero ahora ya hasta lo quieren reivindicar. Ese cacicazgo va a servir perfectamente al gobierno de Echeverría, de López Portillo, de Miguel de la Madrid, y durante el gobierno siguiente, hace crisis porque un movimiento había surgido muy fuerte en 1979, que es la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, fundada en diciembre de 1979, por cierto. Estamos próximos a conmemorar los 42 años de la CENTE, el 17 y 18 de diciembre próximo, y parece que con mucha dignidad la CENTE está convocando a una jornada de lucha a la que debemos incorporarnos todos con dignidad. Si algunos están charreando, tenemos la obligación de intensificar el trabajo de propaganda, el trabajo de brigadeo, poniendo el acento en los grandes problemas nacionales y particularmente en la defensa de la educación pública, científica, democrática, laica y gratuita para todo el pueblo, y al mismo tiempo la lucha por las mejores condiciones de vida del propio magisterio. Y precisamente con Salinas de Gortari hace crisis y se vive una gran experiencia. La única huelga real nacional que ha tenido el magisterio mexicano en más de 100 años, la huelga de 1989, que comenzó el 17 de abril y concluyó el 15 de mayo, arrancando conquistas importantes que cualquier charro que quiera tener un poco de dignidad no lo puede negar. Se arrancaron conquistas y particularmente el aumento salarial de 25% directo al salario, más compensaciones y otras conquistas de carácter sindical y político. El charrismo nunca lo ha logrado. Al contrario, cada año presumen las miserias de 3, 4, 5%, la limosna que el Estado arroja y que ellos de rodillas le dan gracias al propio Estado. Asimismo, está próxima la realización de congresos en todas las secciones del país. Va a suceder exactamente lo mismo. ¿Por qué el Estado tiene que supervisar que haya elección democrática? Preguntamos. La secretaria del Trabajo, ¿de veras es democrática? ¿Alguna vez ha dirigido organizaciones sindicales? ¿Alguna vez ha sufrido la embestida de la explotación y la opresión? Y ahora, con la presencia de la Secretaría del Trabajo, los charros se están imponiendo en Pemex. Los charros de Cepeda se están imponiendo en todos los congresos seccionales. Las masas están ausentes. En estas condiciones, nosotros no vemos ninguna novedad. ¿Cuál cambio democrático? No pretenda el Estado darnos a tole con el dedo. En la CENTE tenemos la experiencia. Esa práctica que hoy se hace con el voto universal, directo y secreto, es exactamente lo mismo que se le aplicó al contingente de Chiapas, tanto de la 40 como de la 7, también con los compañeros de Oaxaca, el caso de Guerrero, el caso de Morelos, de Tlaxcala, de Hidalgo y Valle de México en los años 80.
no cambia más que de forma. Cambia el discurso, pero en esencia sigue siendo el charrismo sindical. Por eso, nosotros tenemos que sacar lecciones de lo que se está dando en este momento. ¿Por qué se enojó el señor presidente de la República cuando los compañeros supuestamente le impidieron en la sección 7 entrar al cuartel en Chiapas? Y se indignó muchísimo. E inclusive se atrevió a decir, comparando a los que él llama conservadores, que los extremos se juntan, los conservadores, enemigos de él, y la ultra revolución encabezada por la gente, como extremos se unen. ¡Cuánta falsedad! La gente no ha aspirado por conquistar puestos solamente porque sí. Ha luchado durante 42 años con cientos de compañeros asesinados, cientos de compañeros que murieron en traslados. Ha realizado el ascente, ha desarrollado una experiencia extraordinaria de lucha, desde la organización por escuela, con los brigadeos, asambleas delegacionales, círculos de estudio y en muchos casos escuela de cuadros, ha ido forjándose paulatinamente. A pesar de la represión, la CENTE ha logrado sobrevivir 42 años. Y esta experiencia no podemos perderla de la noche a la mañana, a pesar de los traidores, a pesar de dirigentes ineptos y traidores, como el caso que se está dando en el estado de Oaxaca, que hasta presumen que no convocaban a reuniones porque estaban cuidando a la base trabajadora, que no se fueran a enfermar del coronavirus. Yo le pregunto a sus dirigentes traidores en Oaxaca, ¿quién los nombró pilmamos? No se les nombró para cuidar a los trabajadores, sino se les nombró para encabezar la lucha por la defensa de los derechos e intereses de los trabajadores. Qué casualidad que el pueblo se esconde con tanto terror sembrado. Mientras eso sucede, el imperialismo está haciendo de las suyas con el pueblo palestino, con el pueblo sirio, con el pueblo afgano. Ahora las contradicciones internacionales se están acrecentando con amenazas inclusive de una tercera guerra mundial en plena pandemia. Ellos no duermen, en cambio sí duermen a los pueblos para que acepten su situación de hambre, miseria, explotación y opresión. Esto es precisamente lo que no pueden entender los traidores, porque ellos luchan por un plato de lentejas y nosotros luchamos con conciencia de clase para una transformación real de la sociedad mexicana. No nos sorprenda, no nos espante que ahora se está sembrando el terror, que dicen son comunistas, son socialistas. Naturalmente, el que tiene dignidad, el que tiene conciencia de clase, aspira a una transformación social. ¿Y cuál es lo contrario del capitalismo, de explotación, de saqueo, de opresión? Precisamente es el socialismo y el comunismo, pésele a quien le pese, pésele a los liberal burgueses que gobiernan, como a los conservadores burgueses que se disputan con los liberales el poder. La lucha es en contra del fascismo, la lucha es en contra del capital y la lucha es por la transformación de la sociedad mexicana. Estas son las cuestiones bien claras. Cuando hablamos de la pulverización, se están dando casos muy especiales. Por ejemplo, ahora nos encontramos con que charros de la vieja estirpe e hijos de la vieja estirpe ahora son democráticos.
ahora luchan en beneficio de los maestros. Con el CENTE, ¿qué está pasando? Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y Morena, están aplicando la estrategia de pulverizar al CENTE, imponiendo no solo el voto universal directo y secreto, sino que ha echado a pelear a toda la jauría de charros, supuestos democráticos, redentores, cooptados con miserables canonjías. De ahí que hoy estén surgiendo decenas de membretes como el Movimiento Nacional para la Transformación Sindical, MNTS, que encabeza, ¿quién lo encabeza? Ricardo Aguilar Gordillo. Los maestros jóvenes quizá no estén enterados, pero los viejos conservamos la historia. Ricardo Aguilar Gordillo, sobrino de Elvester Gordillo, cuando los compañeros de la sección 7 conquistaron el primer comité democrático, precisamente abonando el terreno en abril-junio de 1979, la huelga del 15 de septiembre al 10 de octubre del mismo año, 1979, y cuando ellos arrancaron una conquista con esa huelga en octubre, se creó como dirección el Consejo Central de Lucha del Magisterio Chiapaneco, que sin tener reconocimiento formal de ningún comité, funcionaron como sección. Y cuando en 1982 se crea el Comité Seccional Democrático, Ricardo Aguilar Gordillo fue secretario de Finanzas de ese comité y Manuel, el compañero Manuel Hernández fue el primer secretario general democrático. Posteriormente, ha sido 2 veces secretario de Educación, tanto con el PRD como con las otras organizaciones aliadas. Ha sido secretario de Educación Pública en Chiapas. Y hoy, juntamente con Javier Álvarez, que fue de su mismo equipo, que ha sido secretario de Educación en Chiapas, y con dirigentes traidores de la sección 7, son los principales asesores en contra del Magisterio Democrático de Chiapas, en contra del Comité Ejecutivo Seccional de la 7. Este es Ricardo Aguilar Gordillo, que ahora le están dando mucho auge a su propaganda, porque le están disputando a Cepeda el control del sindicato. Tan malo es el giro como el Colorado. Charros son todos. Ahora, ¿de dónde salen? Que son muy democráticos y que pretenden la transformación de la vida sindical del magisterio mexicano. El otro, Rafael Ochoa Guzmán, que fue secretario general del CENTE. Lo conocemos perfectamente. Podríamos decir que lo conocemos desde la Normal Superior de México. Él estudió civismo y que se iba a las marchas en la época de lucha del 82 al 85, era porque era obligado en su grupo. Él era charro de la 36. Después fue nombrado secretario general de la sección 36, posteriormente secretario general del CENTE, ha sido senador, diputado, y hoy es senador del PT con licencia. Ahora es el que está encabezando Renovación Magisterial y piden la caída de Cepeda. Claro, ¿quién quiere a Cepeda? Pero ¿quién quiere a estos charros que son igualitos, son de la misma estirpe? Asimismo, el hijo de Carlos Jongitud Barrios, el chacal Carlos Jongitud Barrios, como se le llamó en su época, uno de los peores caciques que ha tenido el magisterio mexicano. Ahora el hijo salió al irredento, el democrático, que nos mencione en su historial qué luchas ha encabezado
democráticas, con las masas movilizadas. Pero ahora dicen que tienen una membresía hasta de cientos de miles de trabajadores. Probablemente hayan sido todos los que fueron el 1 de diciembre con sus banderitas blancas. Esos han de ser. Bueno, asimismo, se están creando una serie de fracciones que no dudamos cuál es el futuro. El gobierno los va a juntar porque son lo mismo. Ideológicamente defienden al capitalismo. Son partidarios del fascismo. Son partidarios de toda política de opresión contra el pueblo. Son antidemocráticos. No sirven al magisterio, se sirven del magisterio. ¿Qué hicieron Gordillo, Rafael Ochoa Guzmán y toda la camada de charros en el pasado cuando ellos dirigieron? ¿Por qué no aplicó una política democrática Rafael Ochoa Guzmán? ¿Por qué sirvió incondicionalmente a la cacique Elba Ester Gordillo? ¿Y cómo es que ahora sí plantea formas democráticas? No nos engañemos, compañeros. Ahora varias organizaciones dicen que tienen hasta su toma de nota. No lo dudamos, porque hay que dividir. Ya que se dividan, y hay que conjuntarlos. ¿Cuál es la política que ha planteado el gobierno? Hasta la gente se le ha planteado que se forme una sola organización nacional. O sea, hay que juntar a los charros con los disidentes. No, compañeros, son dos tendencias diametralmente opuestas. La gente con la línea marxista, con la línea proletaria de la democratización, se está planteando que el sindicato sirva para la unidad, la organización, la disciplina y la combatividad de las masas magisteriales. Se está planteando elevar la conciencia de clase para que sean los propios trabajadores los que aprendan a luchar. Nadie podrá democratizar al CENTE si no son los propios trabajadores. Si son 1.800.000 activos, tenemos que lograr, si no todos, pero sí la inmensa mayoría, sean precisamente los protagonistas del cambio. Es como el caso de nuestro pueblo. Se pelean muchas diputaciones. Yo preguntaría a los que proceden de la CENTE, ¿qué aportaciones han hecho? ¿Qué discursos tan incendiarios han dado? ¿Cuál es el proyecto de nación? ¿Por qué no acaban con la violencia? No ven medidas para acabar con la violencia reaccionaria del Estado y el narco. ¿Por qué no hay alternativa para restaurar la vida en el campo? Que nuestro país sea autosuficiente. Nuestro país es inmensamente rico, pero al mismo tiempo con un pueblo extremadamente pobre, que a pesar de los discursos, continúa esta situación de hambre y miseria en nuestro pueblo. Veamos las publicaciones de estos días, cuando un reducido número de un 10% de los más ricos, que son 141 veces más poderosos que el promedio nacional. Esto nos está indicando de la acumulación de riqueza que sigue dándose una vez más cuando esos diputados que proceden de la CENTE han denunciado esto. Quisiera escuchar los discursos de Chepi de Oaxaca, de Irán de Oaxaca, de Alfredo, uno que llegó por plurinominal, que ni siquiera pudo competir en Oaxaca. Esos diputados, quisiera escuchar sus discursos, quisiera por lo menos que publiquen qué es lo que ellos piensan. Y sin embargo, es esta caterva de oportunistas los que ahora van a pregonar la democracia sindical. Las masas trabajadoras entienden el camino. ¿Cuál es la obligación en este momento de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación?
trabajar por la unidad. No tengamos miedo, compañeros. Algunas voces han dicho que vamos a hacer, es que la gente está con Morena. No se preocupen, compañeros. En los años 70, la clase obrera estaba con la CTM charrificada. En los años 70 se levantó el movimiento sindical democrático que aglutinó a más de 500, 600 mil obreros y protagonizaron luchas, tantos electricistas, los obreros de aceros nacionales, acero solar, galvanizadora nacional, de la Volkswagen de Puebla, la Nissan de Cuernavaca, etcétera, etcétera. Cientos de miles de obreros se levantaron y antes habían sido controladas por el charrismo sindical. Y ahora que nos estamos quedando pocos, escuché una voz, no, compañeros, no somos pocos, somos muchísimos. Pesa más la lucha de 800,000 conscientes que la de 1,800,000 engañados. No estamos en contra de los compañeros de base, estamos en contra de los charros, en contra del charrismo del viejo cuño, que son los de Cepeda, que son los de Elvester, que son los de Rafael Ochoa Guzmán, los de Aguilar Gordillo, la del hijo de Jongitud. Esos son los charros de viejo cuño. Y también estamos contra los neocharros, que ahora le pregunto a Eloy López, ¿qué hicieron con las reuniones de los charros en Oaxaca? ¿Por qué no denunciaron? ¿Y por qué no movilizaron la base contra los charros en Tustepec? ¿Por qué no han actuado en otras partes? En cambio, si han boicoteado las luchas de la Coordinadora Nacional. Vamos a ver si es cierto que a estas alturas ya convocaron las bases para la movilización del próximo lunes, que hay una movilización nacional. No nos preocupemos, compañeros. El trabajo está al frente, con conciencia de clase, con experiencia de combatividad, vamos a salir adelante. Lo que hoy hagamos, lo estamos haciendo por nuestros hijos, por nuestros nietos, por las futuras generaciones. Nos anteceden miles de combatientes. No en balde murieron Ricardo Flores Magón, Lucio Cabañas Barrientos, Genaro Vázquez Rojas, Arturo Gamis, Misael Núñez Acosta y cientos y miles de combatientes. Nosotros somos los herederos de los compañeros que se sacrificaron en el pasado y hoy tenemos que aportar con dignidad de clase todo lo que nos corresponde, lo que estamos obligados a hacer. Esta es la situación, esta es la experiencia. Y no puedo dejar de mencionar, la pulverización del CENTE conlleva la creación de tantas organizaciones. Veracruz es un estado muy significativo en que son más de 200,000 trabajadores de la educación, pero ahora existen reconocidos 36 organizaciones sindicales, compañeros. En las universidades está el sindicato de administrativos, el sindicato de docentes, y así en todas las universidades, a nivel de preparatorias, a nivel de estatales y federales. Bueno, debe ser un solo sindicato único, que aglutine a los más de 3 millones de trabajadores de la educación, con conciencia de clase, con experiencia de lucha, con forja de cuadros y educación de masas. Será posible amalgamarlos para enfrentar en mejores condiciones la solución de nuestras demandas. Luchamos no solamente por nosotros, luchamos por nuestro pueblo. Esa es precisamente la experiencia que la Coordinadora Nacional ha aportado en estos 42 años de lucha. Para mí, viva la CENTE. Gloria eterna a todos los maestros caídos. Gloria eterna a los maestros del proletariado que nos han dado luz, que nos han dado enseñanzas y que nosotros tenemos la obligación de continuar. Esa es mi aportación en esta primera parte, compañeros. Estoy
a su disposición si hay preguntas, comentarios o discrepancias, compañeros. Gracias. Gracias, maestro Ramón, por esta amplia exposición que ha tenido para nosotros. Quisiera decirles a los compañeros que esta charla la estamos haciendo como parte de ya los 42 años de la CENTE, que ya en algunos días pues vamos a tener que festejar, porque a partir de la creación de la CENTE pues hemos tenido como trabajadores docentes, pues se han logrado beneficios muy importantes. El maestro Ramón, con su vasta experiencia como fundador precisamente de la CENTE, participó en el congreso donde se funda, pues tiene todos los elementos, porque también ha seguido de cerca a la CENTE y a los diferentes contingentes a nivel nacional. Esta charla, pues también queremos decir que se había prolongado un poco en los tiempos, debido a que el maestro, pues también tiene diferentes ocupaciones y pues ha recorrido hasta el año 2000. Hay una rica experiencia que debemos sistematizar y que debemos difundir. A veces se piensa que la CENTE surgió movilizando a cientos de miles, como lo conocieron muchos. No, no fue fácil, compañeros. El charrismo se entronizó desde los años 40, 50. En los años 60, quienes llenaban el Estadio Azteca, ahora sí de acarreados. Más de 100,000 maestros en el Estadio Azteca, convocados por Jongitud Barrios, acarreados por el charrismo, para saludar al señor presidente en turno. Y los charros, dijéramos, son apátridas, no tienen patria. Ni tienen patria, ni tienen matria. Este es el problema. Lo mismo le aplaudieron a Fox y Calderón. ¿Quiénes apoyaron a Fox? Que no fue ya la maestra Elbester Gordillo Morales con todo ese equipo. Y los que ahora dicen, bueno, es que teníamos que respetar a la maestra, que no tuvieron dignidad para criticarla. Si eran militantes del equipo elvista, ¿a poco no pudieron criticarla? Si no hicieron nada, es porque eran cómplices. Después convirtieron a aproximadamente 200,000 maestros y maestras como un equipo electoral que rentaban, no importaba a qué partido. Por eso lo mismo sirvieron al PRI, sirvieron al PAN. ¿A poco ellos se rebelaron contra Fox y Calderón? Habían servido al PRI y sirvieron a Fox y Calderón. Después sirvieron a Peña Nieto. ¿Por qué no se explica por qué el rompimiento del Elbester Gordillo con Peña Nieto? Era solamente pugna por huesos. Querían la Secretaría de Educación Pública, ya tenían la Lotería Nacional, pero no estaban conformes, querían el ISSSTE, querían todo. Hasta gobernación. Pero como no se los dieron, chantajearon. Se olvidaron de que el charrismo no tiene poder. Y en eso le insistiría a toda la base de los trabajadores de la educación. Los charros no tienen fuerza. La fuerza de los charros es la fuerza que les da el Estado. Si en este momento el gobierno criticara furibundamente a
al secretario general actual y que amenazara con investigar todos los inmensos recursos que han acumulado estos tipos, tengan la seguridad que mañana están de rodillas. Ellos siempre están a la venta. El problema es que nadie los compra y se ofrecen a todo mundo como cualquier prostituta. Esos son los charros. En las elecciones de 2018, ellos ya se habían apoderado del PANAL. Y no es cierto que el PANAL apoyó a la cofradía de priistas, perredistas, panistas. Ellos se fueron por ese lado. Y los elvistas fueron más listos. Ellos se fueron con Morena. Al mismo tiempo plantearon crear sus redes sociales progresistas. Ya se habían preparado para dar el salto y le entraron a Morena. Y en este momento, ¿en qué consenso, en qué asambleas? Ya las consultas que se plantean son antidemocráticas. ¿Quién ve las consultas? ¿Quién las hace? ¿Quién hace recuentos? Nadie. Nada más se dice fulano y tal. Es el que queda. Y los charros son muy buenos alumnos, aprenden de inmediato. Entonces modificaron los estatutos y hasta se declararon ejército magisterial de la Cuarta Transformación. Y ahí están involucrados el Magisterio Nacional. Yo le pregunto a cada maestro, ¿de veras son de la Cuarta Transformación? ¿Son el ejército magisterial al servicio del Estado? No hay tal cosa, compañeros. El caso del charrismo les permite al Estado que existan. Y hay que ser claros, porque los charros son útiles, son necesarios para el capitalismo, son necesarios para ese sistema de explotación. Por eso les permiten, se está combatiendo la corrupción. ¿Y por qué les permiten robarse miles de millones de pesos que le atracan quincenalmente a los maestros en servicio? Si dicen que son 1.800.000 activos, casi estoy seguro que mensualmente les quitan 100 pesos de cuota y creo que me quedé corto. 100 pesos que le atracan quincenalmente a los maestros por 1.800.000, ¿cuánto nos da, compañeros? Como 180 millones de pesos. Y al año estamos hablando de más de 2.000, 3.000, 4.000 millones de pesos. ¿A quién le rinden cuentas? ¿En qué lo gastan? Porque dicen campañas políticas, no es cierto ni eso, porque todavía atracan al pueblo con los subsidios de los partidos. Y hay algunos cínicos que han dicho, me dieron 4 millones para la diputación, pero gasté 1 millón y me quedé con 3 millones. ¿No es cierto que hay gente que lo ha dicho? Entonces, son útiles porque sirven para el control y sometimiento de los trabajadores de la educación. Mediante chantajes, represión administrativa, violación de los derechos de los trabajadores, asesinatos, porque en la cuenta de los charros pesan cientos de muertos y que ellos tuvieron que ver. Y el caso de Misael Núñez Acosta comprobado, porque hasta hoy nunca se resolvió. Sucede exactamente como el caso de los 43 de Ayotzinapa. Nadie sabe quién los desapareció. Un ejército tan poderoso y con 150,000 de la Guardia Nacional no encuentran a los asesinos.
No encuentran a los narcos, no encuentran a los malvivientes. Todo el pueblo sabe, menos ellos. Qué casualidad. Por eso los charros van a subsistir mientras el pueblo mexicano quiera que subsistan. Les sirve. Entonces, contra ellos se luchó y el magisterio mexicano es muy digno. Tiene más de 100 años de lucha por la construcción de su organización. Unos traicionan, otros se mantienen firmes, y esos que se mantienen firmes son los que han tenido continuadores, como en todo proceso revolucionario. Y por eso, mientras haya vida, hay esperanza. Esta es la cuestión concreta. Entonces, tenemos que hacer el trabajo bien organizado, bien organizado. Tenemos que hacer el trabajo a través de volantes. Ahora utilizar todos los medios electrónicos hasta donde nos lo permitan, porque llegará el momento en que ya no lo permitan. De todas maneras, les recuerdo que Espartaco en la sublevación de esclavos no tenían teléfono, no tenían computadoras, y qué bien enfrentaron al Imperio Romano. Los explotados de las distintas épocas, ¿cómo han luchado? Cuando leemos los textos de Lenin, 55 tomos de Lenin, y no tenían los medios que ahora tenemos y escribieron tanto, ahora se nos hace pesado escribir un artículo. Nosotros tenemos que abrevar de la rica experiencia de nuestros antepasados. Entonces la CENTE surgió como consecuencia de luchas de maestros de los años 40. En los años 50, los compañeros de la sección 9ª, bajo la dirección del gran maestro Otón Salazar, en el 56-60, una rica experiencia que debemos difundir. Las luchas de los años 60 de maestros en el Politécnico, cuando les quitaron el internado de la Escuela Nacional de Maestros. Las luchas que dieron maestros en las guerrillas, Arturo Gámez, Lucio Cabañas, Genaro Vázquez Rojas y cientos más que se incorporaron en la Liga 23 de septiembre y otras organizaciones. No estaban locos nuestros antepasados, estaban en la razón, nada más que no se pudo acumular toda la fuerza necesaria, pero se va a lograr. En los años 70 viene el auge de las normales rurales también, otra vez, normales superiores de México, de Chilpancingo, de Tuxtla Gutiérrez, de Tepic Nayarit, Monterrey, Nuevo León, de La Laguna, inclusive una de Oaxaca, otra normal de la Nueva Galicia en Guadalajara, una normal en Puebla, que se convirtieron en centros de organización magisterial, que influyeron mucho en la formación de la CENTE. Cuando surgió la CENTE, ¿cuál fue su sede? Fue la Escuela Normal Superior de México, del 79 al 83, cuando la policía nos lo quitó y dispersaron a la Normal Superior de México a distintas partes. De ahí se crearon varias normales, la de Morelia, la de Veracruz, la de Campeche, Aguascalientes, una de Sonora, en fin, lo dispersaron, pero no pudieron acabar con la CENTE, porque ya la semilla estaba sembrada, y el mérito mayor lo van a tener los compañeros de la sección 7 de Chiapas, que son los que prendieron la mecha en el 79, y en diciembre convocan a un foro nacional en donde surge la Coordinadora Nacional los días 17 y 18. A partir de ahí, ya teniendo un centro de aglutinamiento que era la coordinadora, se fue expandiendo rápidamente el movimiento. Hay fraude de los charros, como ahora ya lo están haciendo otra vez. Más bien nunca lo han dejado de hacer. Y hubo fraudes en muchas partes.
Recordemos a los maestros de Michoacán, el famoso El Chon, y Barriga, por cierto, uno el Chon y el otro era Barriga, que movilizaron como a 10,000 maestros a la Ciudad de México en febrero por un fraude en el Congreso Seccional. Todo eso fue abonando el terreno. Después viene la insurrección de los compañeros de Oaxaca en mayo de 1980. Las grandes movilizaciones que protagonizaron los compañeros de Oaxaca ayudó mucho al fortalecimiento de la CENTE. Cuando se realizó la primera marcha realmente nacional de la CENTE, que fue del 9 de junio de 1980, el 9 de junio, en que participaron, según algunos pesimistas, 80,000 compañeros, según otros excesivamente optimistas, como 150,000. De todas maneras, fueron decenas de miles que tienen mucha valía. De ahí se viene el auge de Morelos, del Valle de México, juntamente con Oaxaca, Hidalgo, Guerrero, que van a protagonizar las luchas del 81. El 30 de enero del 81 es asesinado el compañero Misael Núñez Acosta. En esos días, miles de maestros de Guerrero fueron reprimidos y corridos del estado por el gobernador asesino Rubén Figueroa. Y se incorporaron a la lucha nacional. Fue el auge hasta el 83. Después vino la decadencia del movimiento y solamente resistieron fundamentalmente Chiapas y Oaxaca, un gran mérito de ellos. Posteriormente, cuando sentíamos que el movimiento estaba muy debilitado, los compañeros de Oaxaca decidieron nombrar al margen del charrismo a sus dirigentes, que quedó Enedino Jiménez como secretario general, pero que el charrismo no lo reconoció en la huelga. La condición que impuso Elba es que Enedino no sea el secretario general. Los de Oaxaca lo que hicieron fue nombrar al que estaba de organización a general, y Enedino, que era el general, lo pasaron a organización, y así se aceptó. Vino un acontecimiento, y estos son ejemplos en la historia, lo que no nos esperábamos. El famoso bono sexenal, que me acuerdo que un sindicato pequeño, el sindicato de pesca, fueron a una negociación y encontraron un documento que se estaba girando para todas las secretarías de bonos sexenales, pero a los funcionarios, a los altos funcionarios. Ellos encontraron ese documento, lo confiscaron y lo difundieron por miles. De ahí se levanta la lucha en octubre, noviembre de 1988, cuando sentíamos que estaba débil el movimiento. Se van levantando miles y miles por todo el país. Llegamos a las vacaciones de diciembre con marchas por donde quiera. Y en ese periodo, desesperado el gobierno que apenas había tomado posesión, el de Salinas de Gortari, suspenden clases en la Ciudad de México y el Estado de México, argumentando que había mucha contaminación, como si nunca lo hubiera, tanta contaminación que en plenas vacaciones por el día 28, 29, Día de los Inocentes, se anuncia que las vacaciones para los maestros del Distrito Federal y el Estado de México se prolongaba hasta fines de enero. Pero como siempre no nos dieron dinero para ir a la Riviera Francesa, ir de vacaciones a Japón, a alguna parte. Nos dejaron con el mismo salario. Entonces, en lugar de irnos de vacaciones, nos dedicamos a la agitación, a la propaganda. Fue un mes de marchas de brigadeos. Cuando reanudamos labores a fines de enero, ya estaba preparada la huelga nacional. Solamente faltaba fijar la fecha, que se fijó en una reunión de febrero.
y se convocó primero para el 10 de abril, pero no nos dimos cuenta que el 10 de abril se reanudaba, el domingo era el último día de vacaciones y el lunes comenzaba la huelga después de vacaciones. No, tácticamente no era conveniente. Entonces se pospuso para el 17, una semana más. De ahí se inicia la gran huelga nacional. Y así una serie de experiencias, de plantones. Ahora ya se prohibió tomar casetas. Ya se prohíben las marchas al Zócalo, como le hicieron a los del Sutién hace 2 o 3 días, que los encapsularon. No se atemoricen los compañeros. La gente ha sufrido cientos de veces esto. Pero si ahora van a castigar a los que tomen casetas, pues hay que organizarlo mejor. Y si estamos luchando 500,000, pues metan a la cárcel a los 500,000, a ver si caben en las cárceles del país, y a ver si el pueblo mexicano lo va a permitir, a ver si las familias obreras campesinas lo van a permitir. Pueden echarle gasolina al fuego, pueden hacerlo. El maestro mexicano es muy importante, compañeros, porque es el único sector de clase que su materia de trabajo es el cerebro humano. Trabajan con el cerebro humano desde preescolar hasta posgrados. Entonces, el maestro es sensible a la problemática social. No hay una lucha importante del pueblo mexicano en que no esté presente el maestro mexicano. Por eso desde la independencia encontramos maestros. Durante la Guerra de los 3 años y la Reforma, maestros. Durante la Revolución de 1910 a 1920, cientos de maestros, miles de maestros incorporados a la lucha. De los años 20 hasta ahora, en luchas obreras que haya, luchas campesinas, lucha de los pueblos originarios, siempre están maestros. Esa es la grandeza de los maestros. Y por eso el Estado, la patronal, busca cómo alienarlos, cómo atontarlos. Lo logra en un sector, pero no en todos, porque siempre hay rebeldía. Y esa rebeldía es la que hace posible las transformaciones sociales. Esa es una opinión, y la gente goza de muy buena salud. ¿Por qué razón? Porque se ha luchado 42 años. Hay experiencia. Hay experiencia de cómo organizar los padres de familia. Ahora se metieron en Morena muchos, pues con dignidad de clase hagan su chamba. Eduquen a los que están en Morena. Discutan los temas internacionales. Discutan los temas nacionales. Discutan el proyecto que se está desarrollando en este momento. ¿Por qué no discuten cuánto se regala a los pobres mexicanos, a los estudiantes, y cuánto se paga del FOBAPROA? Es más lo que se gasta de pagar al FOBAPROA, que a pesar de que se ha pagado más de 2 billones de pesos, aún se sigue debiendo más de 800,000. ¿Cómo es posible que a los miserables les den una miseria? El problema de México es levantar la economía nacional, comenzando con el campo, que es precisamente donde se genera más empleo. La industrialización de los productos del campo. Es cierto, no se está en contra de que se rescate la minería, pero que se rescate para el pueblo mexicano, que toda la ganancia sea del pueblo mexicano, porque es dueño de las minas. ¿Por qué discuten tanto el problema de Pemex? De que hay que respetar las concesiones que se sabe perfectamente que son robos. Entonces, ¿por qué se permite? Hay que confiscar todo capital invertido en Pemex de la empresa privada. La pregunta, ¿de dónde sale esa riqueza de la burguesía?
¿Por qué un campesino que trabaja de sol a sol a duras penas saca para los alimentos? ¿Y por qué la burguesía que no hace nada se llegan a ganar miles de millones por cada año? Carlos Slim, arrastrándose, sufriendo, ¿es como ha conseguido esa riqueza? ¿O esa riqueza es producto de la explotación de miles y miles de mexicanos? Lo mismo pasa el caso de la minería, el caso de la Comisión Federal de Electricidad, tanta laraca de combatir la corrupción. ¿Por qué no han metido a la cárcel a los que concesionaron en la Comisión Federal de Electricidad? ¿Por qué no se exhibe a los diputados y senadores que votaron a favor? Y al contrario, ahora son hasta altos dirigentes de Morena. Son cuestiones importantes en las que hay que discutir. Esa es mi opinión. En cuanto a la cuestión educativa, hay que poner el acento, compañeros. No ha habido abrogación de la reforma Peña. Por eso es correcto cuando se maneja la reforma Peña-AMLO. Él mismo lo ha dicho, le quité lo punitivo. Sí, pero no quitaste todo. ¿Dónde están los libros de historia? Con tanto historiador muy bueno que hay en el país, ¿por qué no se elabora la verdadera historia de México? ¿Por qué no sé cuál es el objetivo de la educación? En México debe ser formar científicos. Si los alemanes eso hacen, ¿por qué en México no se puede hacer? Se dice, pues es que son otras condiciones. Claro que son otras condiciones. Pero ¿por qué no levantamos a los 130 millones de mexicanos a luchar por este país, por su patria? Muchos cambios podemos lograr. Esa es mi opinión. No quiero cansarlos mucho. Prefiero que hablen ustedes. Gracias. Lo mismo, Román Palma y María Canché, ¿no hay más? ¿Sí? Bien, maestro Ramón, pues nuevamente les damos las gracias por esta charla tan interesante y tan, pues, ¿cómo se puede? No encuentro la palabra en estos momentos. Yo creo que una charla bastante productiva, digámoslo así. Y antes de continuar, ya para ir cerrando, voy a pedirle al maestro Alfredo para que lea algunos comentarios que están apareciendo en los diferentes chats. Vamos, adelante, maestro Alfredo. ¿Qué opinan los compañeros de esta charla? ¿Cómo no, maestro? Con mucho gusto. Román Palma López, gracias por compartir su experiencia, profe Ramón. Dios lo bendiga. María Canché, saludos al maestro Ramón Cobó, desde el estado de Yucatán. Gracias por transmitirnos sus valiosos conocimientos. Esos son los que tenemos hasta el momento. Bien, creo que habían otros ahí en Facebook. Permítame tantito, por favor. Quisiera ir comentando también de que, pues, esa transmisión, pues, es para diferentes partes del país y esa es la razón por la cual hay muchos compañeros que se conectan a través de Facebook y algunos otros que alcanzan a tener la plataforma Zoom, pues también se conectan de esta manera. Aquí comenta un maestro, dice: un saludo combativo, camarada expositor. En efecto, es el error más grave que la mayoría de los maestros de la CENTE están cometiendo, de aplaudirle al gobierno federal en turno, porque creen en la falsa democracia política y se olvidan de la lucha sindical y popular. El Sindicato Nacional del CENTE es un sindicato corporativo durante la época del PRI, PAN y hoy con Morena. ¿Cuál es la diferencia entre ambos bandos sindicales? La CENTE, hasta antes del gobierno de López Obrador, auténtico gobierno neoliberal, ha sido garante de la lucha sindical clasista y popular. Desde el surgimiento planteó sus principios rectores que establece de no alianza con los partidos políticos,
los que iniciamos con la lucha magisterial, la lucha sindical magisterial democrática, hasta que en lo particular me jubilé en servicio activo, pero no de nuestra heroica lucha, desde 1979-80 aquí en Oaxaca. Tengo claro el costo que ha tenido desapariciones, encarcelamientos, persecuciones, muertos, heridos y reprimidos. Ni perdón ni olvido por todos los actos de violación de nuestros derechos, porque uno se retoma la ruta de lucha. Unidos y organizados venceremos. Bien, esos son algunos comentarios de... Adelante, adelante, maestro. ¿Cómo no? También por acá tenemos otros. Bueno, en lo que se encuentra, saludos para Alejandra Emiliano Cayetano de la D primero 287, para Concepción de la D primero 248, para Esmeralda Vázquez Hernández, también de la D primero 287, para Itandewi, que está conectada, María Natividad, algunos otros también. Adelante, maestro Alfredo. Alberto Castro, un saludo combativo, camarada expositor. En efecto, es el error más grave que la mayoría de los maestros de la CENTE están cometiendo, de aplaudirle al gobierno federal en turno porque creen en la falsa democracia política y se olvidan de la lucha sindical y popular del Sindicato Nacional del Centro. Es un sindicato corporativo durante la época del PRI-PAN y hoy con Morena. ¿Cuál es la diferencia de ambos? José E. Reyes, hasta la victoria CENTE, solidaridad con el Magisterio Democrático Colectivo, Refundación País. Juan Rojas, zona 039, D primero 287. Mario Oivera, buena reflexión y análisis que alimenta la escuela sindical que es tan necesaria en estos tiempos de crisis de la CENTE y del MDTO de la sección 22. Felicidades al profesor Ramón por su aporte. Mayeli Ramírez Vega, de primero 34, buenas tardes a todos. Caudillo Sam Big, un gran conocedor y defensor. Benji Cruz, saludo fraterno a todos, muy buena reflexión para todos. María Natividad Gómez Sarmiento, delegación de primero 068, preescolar. Reinaldo Ramírez, de lo que comenta el profesor Ramón, es la verdad, amigo, paisano, hermano. Neftalí Isidro, los amarres políticos, pago de favores, corrupción, echarle tierra al compañero combativo y mandan al que pueden manipular carente de liderazgo. Estos procedimientos son la causa del decaimiento del movimiento magisterial. Emi Alex, Emiliano Cayetano, de primero 287. Itandewi, perdón, Concepción, de primero 248. Tobías Ciel Vázquez, Esmeralda Vázquez, de primero 287. Y por último, Carmen García, de primero 287. Saludos, compañeros. Y estos son los comentarios, maestros. Muchas gracias. Bien, pues gracias, maestro Alfredo. Mire, quisiera comentarles también que el día de ayer hubo asamblea plenaria del Comité Ejecutivo Seccional. Afortunadamente, después de algunos meses, ya que la última asamblea que se convocó fue la del 3 de julio, fue la asamblea estatal, y tuvimos que esperar todo este tiempo hasta que por fin el día de ayer se convocó a asamblea pues del Comité Ejecutivo Seccional prácticamente. Y por lo que acaba de mencionar el maestro Ramón, yo el día de ayer les decía a los compañeros dentro de mi participación que pues ya dentro del Comité Ejecutivo Seccional y los organismos auxiliares, pues ya hay dos posiciones bien definidas. Una, pues, que tiene que ver con el charrismo, con el charrismo sindical que ya se viene practicando, con el porrismo, con porque es la rechifla nada más, no hay debate, no hay elementos, con el entreguismo prácticamente. Y pues cuando yo menciono eso, inmediatamente
se viene la rechifla por parte de varios compañeros del Comité Ejecutivo Seccional que estaban haciendo acto de presencia en ese momento. Además, también denunciamos la cuestión que acaba de retomar el maestro Ramón de lo que sucedió en Tuxtepec con el charro mayor que hizo presencia el 2 de diciembre. Previamente salió un artículo o un pequeño escrito donde decían que el 1 de diciembre ese mismo personaje, el Vista, que fue el que fundó la sección 59 en el 2006, porque era el secretario general del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, y para darle un golpe al movimiento, pues se funda la sección 59 en el 2006. Él era el representante máximo del Sindicato Nacional, y él se reunió el 1 o 2 en Oaxaca con un diputado que se dice de la CENTE, y según también estaba ahí otro compañero del Comité Ejecutivo Seccional. Hasta ahorita ninguno de los dos ha desmentido esa parte, lo que quiere decir que pues quizá fue cierto. Tampoco hasta el día de hoy se ha desmentido por parte del Comité Ejecutivo Seccional de lo acontecido, o no ha habido un posicionamiento claro de lo acontecido en Tuxtepec. Y bueno, pues son elementos que pusimos en la mesa, pero que, le repito, o sea, ya abiertamente hay las dos posiciones. Sin embargo, por lo que vemos es la gran cooptación que ya hay, y que, bueno, nosotros, yo en lo particular les dije al final que, aunque al final nos quedemos solos, tenemos que seguir siempre con la línea de pues los principios de la CENTE y del MEDETEO. Quisiera, bueno, hago mención de esto porque acaba de suceder el día de ayer, repito, y bueno, pues como parte también de la información que se viene dando, ya al parecer también se empieza a dar luces para el relevo seccional. Al parecer en la Asamblea Estatal programada para el mes de enero se va a dar a conocer ya la solicitud de la convocatoria, y yo creo que a partir de ahí ya vienen otros tiempos para el relevo seccional, que ojalá y sea en lo inmediato. Es necesario sobre todo para la oxigenación de nuestro movimiento, ¿verdad? De la CENTE en su conjunto, porque acordémonos que Oaxaca, como sección 22, siempre ha sido importante dentro de la CENTE, porque ha contribuido mucho para la lucha nacional. Sin embargo, hoy pues vemos que pues venimos a la baja, y de que pues pocos han sido los que han tenido la capacidad de ponerse al frente de la CENTE a nivel nacional en este momento. Bien, maestro Ramón, vamos a ir ya cerrando esta charla que me parece muy interesante. Quisiéramos escuchar ya sus últimos comentarios para ir cerrando esta bonita charla en esta tarde del día de hoy. Adelante, maestro. Bueno, compañeros, ¿sí se oye? Sí, adelante. Pues solamente la invitación, la convocatoria a que nos sumemos en estos días a todos los homenajes que se van a hacer a la Coordinadora Nacional, al plan de lucha que ha acordado la CENTE desde el próximo día lunes, y al mismo tiempo impulsemos nosotros mismos las escuelas sindicales. Las escuelas de cuadros son muy importantes. Si las direcciones no se atreven a hacerlo, no sé por qué, a nivel de base no tenemos que pedirle permiso a nadie. Impulsémoslo. Nosotros tenemos que defender todo un proyecto, el proyecto de construcción sindical. Para la CENTE no hay otro camino más que conjuntar a toda la fuerza nacional y mantenerse al margen del proyecto del Estado, de la famosa democratización. No estamos en contra de la democratización, pero la democratización tiene que partir de las propias bases.
y la gente tiene la obligación de hacerlo. Ya tenemos experiencias en el combate contra la mal llamada reforma educativa, que al final amplios sectores, creo que la mayoría de la base magisterial del país, a pesar del charrismo, se sumó. Entonces, con esta experiencia nosotros tenemos que continuar. Y insisto, la CENTE es la única alternativa para el Magisterio Nacional y para las luchas del pueblo mexicano. Enhorabuena, la CENTE goza de muy buena salud y nosotros tenemos que intensificar el trabajo. Ahí está la solución. Agradezco la invitación y al mismo tiempo les deseo que tengan un buen fin de año. No soy tan religioso, pero tenemos que aprovechar este fin de año para encontrarnos, aprovechar el tiempo para ponernos de acuerdo en muchas tareas que se avecinan. Gracias por todo, compañeros. Espero que de algo haya servido la charla. Gracias. Muchísimas gracias, maestro Ramón. Vamos a pues despedir entonces esta transmisión. Le agradecemos muchísimo la disposición que ha tenido y sobre todo esta charla que ha sido bastante nutrida con muchos elementos. Los compañeros de base, los compañeros que escucharon la transmisión en vivo, los que van a escuchar seguramente pues la retransmisión en Facebook, tendrán una mejor opinión. Y bueno, lo que nosotros queremos siempre es dar elementos a los compañeros, a los camaradas, para que tengan también, estén informados y dentro de los diferentes espacios del movimiento tengan elementos para debatir, para que no se dejen sorprender, para que no se dejen engañar y sobre todo para que de manera conjunta rescatemos este movimiento, este gran movimiento que tenemos en Oaxaca. Quisiera, maestro Alfredo, decir algo para ya ir cerrando esta transmisión. Sí, maestro, gracias. Y agradecer al compañero Ramón por compartirnos sus experiencias y que nos pinta el panorama real de lo que se está viviendo actualmente con este sindicalismo. Y agradecer también a todos los camaradas, compañeras y compañeros de nuestro sector Ocotlán y de todas las partes de los estados y regiones que pudieron conectarse para recibir la charla tan importante y tan nutritiva. Agradezco a todos su conexión. Muchas gracias. Compañeras y compañeros, esta fue una transmisión del sector Ocotlán, de los sectores en resistencia. Para todos los camaradas, lo hacemos con mucho gusto, con el afán de contribuir. Gracias a todos por conectarse, gracias a todos por estar con nosotros. Nuevamente, gracias al maestro Ramón Coucutz, quien hoy nos dio una amplia información. Muchísimas gracias. Próximamente también tendremos otras charlas. Los invitamos para que estén pendientes y en su momento se les enviará la información para que se conecten y nos acompañen. Muchísimas gracias a los compañeros de CENCOS 22, del camarada Wilber, titular de prensa y propaganda. Muchísimas gracias por facilitarnos los medios para que esto llegue a diferentes partes del país. Gracias a todos. Muy buenas tardes.